Buenas tardes, mi nombre es Ana Jiménez, soy contadora pública nacional, profesora de economía. Voy a hacer una entrevista de esta manera debido a las circunstancias de público conocimiento que no podemos estar intercambiando. Entonces, Brian me pasó las preguntas y acá estoy para ayudarlo. La primera pregunta es cómo las empresas van a responder a este cambio en el comportamiento y mentalidad de los usuarios que ha supuesto la pandemia. Bien, como sabemos, los hábitos de los consumidores han cambiado, desde la simple compra que uno hacía en un supermercado hasta la forma incluso de trabajar, el tema del teletrabajo, que incluso se está hasta reglamentando. Bueno, estos cambios de consumo lo que obligan es a las empresas a estar a la altura de las circunstancias. Esto, como vemos, hay un cambio de paradigma. Entonces, aquella empresa que esté dispuesta y que esté a la altura de las circunstancias con estrategias para innovar y acercarse de alguna forma diferente al consumidor, va a permanecer en el mercado, mientras que aquellas que simplemente estén esperando que se pase la pandemia para volver a la vida como era antes, creo que se van a perder en el mercado, debido a que estos cambios vienen para quedarse. Entonces tenemos que incluso para los chicos que van a estudiar, ver que existen ahora nuevos trabajos, el nuevo trabajo, el tema de las redes, el tema de las tecnologías, hasta una visita a un médico, vamos a usar otros medios, vamos a ir compartiendo las distintas formas de comercializar. Leí el otro día como una empresa de Buenos Aires, por ejemplo, había armado fábrica y venta de muebles, había armado una vidriera ambulante en un camión y había salido por las calles de Buenos Aires para promocionar el producto y que vea la gente los productos que tienen. Creo, con este ejemplo estoy diciendo cómo tienen que estar las empresas, cómo deben estar abiertas a capacitarse, a la estrategia, a la innovación, para poder seguir en el mercado y poder seguir creciendo, o para ingresar, penetrar en el mercado. Y esto lleva a algo mucho más profundo, que entonces como docente nosotros también tenemos que tener parámetros muy claros de dónde apuntamos nuestra enseñanza. El tema de la innovación, de la estrategia, de que el descubrimiento por parte de los chicos es básico para todo lo que es el mercado en un futuro. La otra pregunta es, ¿cómo afectará la pandemia a la integración del comercio mundial? Bueno, vemos que la pandemia del coronavirus tiene un potencial de causar estragos en el comercio, y no quedó fuera de esto el comercio internacional, debido a que todos los aeropuertos pararon, el comercio internacional paró, hace que perjudique, porque la gente inmediatamente también hizo un repensar, hizo un recambio, y como decíamos recién, empieza a comprar cerca de su casa, aun cuando los costos sean más altos, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de hoy por hoy dicen, a lo mejor voy a ayudar al almacenero o a la persona que está con su emprendimiento cerca de la casa, y puede que quede esto para cuando pase la pandemia. Entonces, lo que es el comercio internacional va a tener que buscar nuevas políticas de recuperación económica, ya que el protocolo que se necesita también hace que encarezca esta forma de comercializar, esta globalización que teníamos, y lo que hace que ya no va a ser tan competitivo o no va a favorecer tanto al consumidor. La otra pregunta es cómo se verán afectados los servicios pequeños, cómo se verán afectados el sector de servicios pequeños y el de
dependencia del turismo. Bueno, sobre la base de que la crisis causada en el COVID-19 supondrá por sus características un antes y un después en la industria turística. El presente lo vemos muy difícil. Podemos decir que es uno de los sectores que más ha sufrido por el tiempo que lleva y el tiempo que va a llevar poder volver a una normalidad en cuanto al turismo. Pensando en que cuando hablamos de turismo estamos hablando de un montón de actividades como son, está bien, el transporte, los hoteles, restaurantes, teatro, distintas actividades en los distintos lugares turísticos, el servicio de las personas que se encargan a preparar los paquetes turísticos, entre otros. Entonces vemos que ha sufrido una gran invernación donde ha estado todo parado. Para ello, y partiendo de algunos datos preliminares de investigación del mercado, vemos que se van a producir cambios. Se esbozan algunos escenarios sobre 3 variables muy claras, como son el comportamiento del turista, la cultura organizacional de cada una de las empresas y las decisiones gubernamentales que se vayan tomando a este respecto. El análisis de estos se complementa con una serie de consideraciones acerca de la gestión de crisis, incidiendo en la importancia de avanzar en una dimensión proactiva o anticipatoria a la enorme presión por la supervivencia a corto plazo. Vemos que muchas empresas ya han desaparecido, no pueden sostener, no tienen una espalda como para mantener todos estos meses parado. Entonces vemos que es un sector que realmente ha sufrido grandemente. A tal fin, parece pertinente hacer notar que esta nueva normalidad a la que nos estamos abocando tendrá 2 fases. Una pre-vacuna y una post-vacuna, por llamarlo o por definirlo de alguna forma. Cabe esperar entonces que haya una resiliencia de esta actividad económica y se vuelva a poner de manifiesto, pero también un cambio en el comportamiento de los gobiernos, de los turistas, como dijimos, y de los operadores del sector, que son todos los empresarios que se refieren al turismo. Bien, la otra pregunta, ¿de qué manera ha afectado la pandemia a la economía doméstica mundial? Bien, muy general la pregunta, porque creo que no es lo mismo los países, lo que sucede en los países desarrollados como en los países subdesarrollados en Latinoamérica. Creo que en países como el nuestro, donde veníamos ya de una crisis económica, la economía doméstica realmente va a quedar muy afectada y una gran división social, porque hay mucho más familias pobres, y justamente con esto que veníamos diciendo del cambio, ¿no es cierto?, de paradigma en el comercio, también afecta a aquellos trabajos precarios de las personas que no tienen una profesionalización, que no están a la altura de estos cambios. ¿Por qué? Porque los trabajos básicos, los trabajos precarios, manuales, como se venían haciendo, cada vez hay menos cabida por la tecnología. Entonces esta gente queda fuera de lo que es la estructura económica, y entonces se marca mucho más las diferencias sociales. Y por otro lado tenemos un gobierno con una situación económica con mucha crisis, que cómo le da respuesta a esta situación. Creo que a medida que vaya pasando la pandemia se van a empezar a ver problemas sociales mucho más graves de lo que se está dando ahora, porque de alguna manera, por ejemplo, la Argentina ha salido a ayudar, pero a través de la emisión de moneda,
que eso a la larga nos va a traer más desaciertos que aciertos, mientras que en otros países calculo que si bien ha habido un shock o han habido problemas, de a poco van a salir con una mayor facilidad que nosotros. Y la última pregunta, ¿cómo se podría ayudar a las economías gubernamentales? Bueno, creo que acá apela a la conciencia de cada uno de los actores en esta pandemia, porque el gobierno es una pata, pero también está el empresario, el consumidor, el profesional, en la medida en que pensemos en conjunto, en que pensemos en el bien común, va a ser mucho más fácil salir adelante. En la medida en que seamos individualistas y queramos simplemente salvarnos a nosotros mismos, no vamos a estar ayudando. Por otro lado, las personas que forman parte del gobierno tienen que tener muy en claro qué es el bien de común y dejar de lado estos lineamientos políticos. Claro, es muy difícil porque justamente el año que viene nuevamente tenemos elecciones, entonces empieza a predominar el tema político por sobre el tema del bien común. Entonces, simple, un resumen para ayudar a la economía gubernamental a poder salir adelante luego de esta situación, de esta pandemia. La conciencia de cada uno, de saber qué y cómo hacerlo y que cada uno piense en el todo, en el bien común, dejando de lado por lo menos por una vez el individualismo. Bueno, gracias, espero que haya colaborado con el objetivo de la entrevista.